Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias, como siempre, la enorme interacción que tenemos de nuestra audiencia que se conecta con nosotros, que participa a través de la señal abierta, 103.7 FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha. Igualmente estamos a través de la internet en www.sonorama.com.es. Por Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Vamos a tomar contacto ahora mismo vía telemática con Eduardo Reynoso. Él es estratega y conocedor del ámbito político. Eduardo, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Fabricio, Belkis, buen día. Un gusto estar acá. Bienvenido. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, hasta mañana se van a difundir encuestas en el Ecuador porque hay una prohibición expresa de que se pueden, o hay una norma expresa que prohíbe difundir encuestas dentro de los 10 días anteriores a un proceso electoral. Entonces, mañana será el último día. Pero claro, en estas horas hay una especie de guerra de encuestas y por supuesto la encuesta, la gente la valora o la cuestiona dependiendo de si su candidato o candidata está bien ubicado o mal ubicado. ¿Qué valor cree usted o asume usted que los electores deben darle a la encuesta al día de hoy, a las encuestas al día de hoy? Tenga la bondad, Eduardo. Bueno, primero, Fabricio, Belkis, yo quisiera decirles que estoy totalmente triste por lo que está pasando en la utilización de las encuestas como tal. Mire, yo tengo una encuestadora, tengo 25 años, y lo más probable es que ni siquiera usted conozca la firma o haya visto un informe mío. ¿Y sabe por qué? Porque una investigadora lo que tiene que hacer es informar, lo que tiene que ser es una herramienta para que se puedan tomar mejores decisiones dentro de la construcción, en este caso específico de una campaña, y no necesariamente sea una herramienta comunicacional publicitaria para persuadir o manipular la opinión de la gente. Dicho esto, quiero decirle que en 25 años nunca he visto ciertas firmas que hoy de alguna manera aparecen. Entonces, me causa bastante ruido sobre el tema de la metodología, sobre el tema de la intencionalidad que tengan, no todas las firmas, pero sí algunas, y lamentablemente eso hace perder credibilidad, porque en este país, aquí lo que debemos de volver a retomar es la confianza entre los seres humanos. Pero ya no podemos confiar ni siquiera en las encuestadoras, entonces estamos llegando a unos niveles bastante alarmantes. Dicho esto, creo que las encuestas sí tienen un peso comunicacional importante. ¿Por qué? Porque ha existido una tendencia llamada el desencanto evasivo. El desencanto evasivo ha sido creciente. Esto no nació en esta elección. Ha venido acumulándose a través del tiempo. Es decir, mucha gente se desentiende realmente de lo que es un proceso electoral. No solo de eso, del orden y control, de todo lo que signifique la institucionalidad, de todo lo que te ponga autoridad como tal. La gente lo está evadiendo porque sienten que no son representados, porque sienten que inclusive haciendo su esfuerzo positivo, eso no te va a llevar a un mejor camino. Entonces lo que hacen es aislarse, tratar de no pertenecer ni participar en absolutamente ninguna toma de decisiones porque no creen que esas decisiones realmente van a llegar a hacer una diferencia en la sociedad. Entonces, es una especie como de retiro que hace la sociedad en cuestión de las cosas importantes. Como no están informadas, le voy a decir, Fabricio, de cada 10 personas que ya decidieron el voto, voy a hablar solo de las que ya decidieron el voto, de 10 personas, 8 nunca vieron una sola propuesta de ningún candidato, inclusive ni siquiera por el que van a votar. Solo uno ha visto la propuesta de su propio candidato y solo uno de 10 ha visto propuestas de por lo menos 2 candidatos para poder contrastar. Entonces, dígame usted, si no hay contraste, si yo no he visto por lo menos una propuesta más de la candidatura que ya escogí votar, ¿cómo puedo saber que esa sea realmente la mejor? Entonces, aquí lo que se está votando es realmente por las personas y no necesariamente están votando por cierta afinidad a las personas.
Están votando quizás por rechazo a ciertas posturas o por miedos. Y el miedo y la emocionalidad, sabemos que somos emocionales, no es buena para tomar decisiones que tengan que ver con el largo plazo. Y no creo que en el Ecuador se esté entendiendo que lo que está en juego realmente son las familias ecuatorianas. Esto no es un proceso electoral, esto no es un jueguito entre políticos, esto no es una campaña más, esto es nuestras familias. Hoy las personas están muriendo, las están matando, hay gente que se está muriendo de hambre, hay familias rotas que se están yendo del país porque los están vacunando, porque hay hijos que no quieren estar en este país, pero lamentablemente no lo estamos entendiendo así. Entonces, si no estamos informados, habrá sí lo llamado voto útil, que es voy a votar por el segundo, ¿ok? Si es que soy contrario al correísmo. Claro, lo que usted está... ¿Okay? Lo que usted está... Perdón, Eduardo, lo que usted está diciendo justamente es lo que hay quienes probablemente no quieren votar por quien está primera en la intención de voto, que eso coincide en todas las empresas encuestadoras, pero dicen, el voto útil, no, voy a votar por quien va segundo. El problema es, ¿quién va segundo? Porque ninguna empresa encuestadora ubica a la misma persona en el segundo lugar. Mire, yo le voy a dar una pista sin dar nombres. Esto ya pasó, querido Fabricio, en el 2017. Era en 2017, era enero, debate presidencial, Lenín Moreno estaba primero y nadie dudaba que estaba primero cuando era el candidato de la Revolución Ciudadana, el correísmo, y se disputaban el segundo puesto Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. Ambos decían que iban segundos, ambos lo decían con mucha credibilidad, pero solo uno de ellos estaba diciendo la verdad. Se prenden las luces y empiezan a salir las primeras señales. Cynthia Viteri se había vestido de saco rojo, falda roja, zapatos rojos, y en el primer momento en el que pudo hablar, le pegó una embestida enorme a Guillermo Lasso. En ese momento, con esos códigos de comunicación, con esos códigos de psicología del color, se sabía que ella iba para el combate, y en el momento en que ella atacó ferozmente a Guillermo Lasso, develó el ajedrez electoral. Ella en el tablero estaba tercera y era Guillermo Lasso el que estaba segundo, porque el tercero ataca al segundo. Desde el punto de vista de la estrategia tenemos que tener claro de que el segundo puesto siempre va a ser una de las posiciones más codiciadas. ¿Por qué? Porque va a ser el atacado por el tercero, cuarto y quinto. También puede llegar a ser atacado por el primero cuando este primero quiere ganar en una sola vuelta. Entonces, lo que quiero decir es que la gran pista que puede tener la ciudadanía para parte de las encuestas, tener un criterio de quién va segundo, es vea cuál es la candidatura más atacada y se dará cuenta realmente quién es el candidato que va segundo. Y hay un ataque sistemático millonario que está totalmente evidente en los medios. Eduardo, antes de continuar con este análisis ya en detalle, yo sí quiero consultarle cómo evalúa usted el papel de las encuestadoras en este proceso de elecciones anticipadas. Sabemos que las encuestas son una fotografía del momento que no determinan como tal resultados ya electorales. ¿Por qué pregunto sobre el papel que desempeñan? Porque hay quienes cuestionan en muchos casos la actitud y el rol irresponsable de ciertas encuestadoras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente se han manejado con extrema irresponsabilidad. Pero sabe que no solo irresponsabilidad, no solo inexactitud, ya hasta se pierden las formas, inclusive de hacer las cosas realmente malas. Es una vergüenza, porque hoy ya no nos tenemos que cuidar también de los troll centers, ahora hay que cuidarse también de lo que nos dicen las encuestadoras en medio de un proceso de política, y lo que no estamos dándonos cuenta es que lo que se está perdiendo es el rumbo de una sociedad, es el orden y control, porque cuando la gente no sabe en qué creer, simplemente no termina creyendo en nadie. Y en ese momento es toda una sociedad la que pierde. No es un tema de decir quién va segundo, quién va tercero. El problema real es que la gente hoy no sabe en quién creer. Y las encuestadoras, en vez de ser la luz al final del camino, terminan siendo la oscuridad en medio de un proceso electoral que ha estado bastante confuso,
que ha estado bastante fragmentado. Hay 4 candidatos que realmente están cercanos. Nadie puede dudar que el correísmo va primero y que tiene una diferencia importante con el segundo, pero vemos con mucha preocupación este tema. Ahora sí, yo sí le puedo decir algo, una pista adicional. Hay tendencias. No hay que ver solo números, hay que ver tendencias. Es decir, las mejores encuestadoras o las que hay que tener una cierta afinidad mayor son aquellas que hacen mediciones o cada 15 días o por lo menos cada un mes, ¿ok? Para saber si esos candidatos no solo tienen el porcentaje que tienen, sino si van subiendo o van bajando. Y yo se le puedo decir que aquí sí hay una gran coincidencia, si bien no son los mismos porcentajes entre estas candidaturas. Primero, Otto Sonnenholzer va subiendo. Va subiendo también Villavicencio, va subiendo Jan Topic. El candidato que vemos que se está desinflando es Yacu Pérez dentro de este 4 personas que están de alguna forma peleándose el segundo puesto. Ahora bien, nos quedan 11 días de cara a las elecciones y 8 días para que se cierre la campaña electoral. ¿Usted cómo visualiza este último tramo, esta última semana de campaña electoral? ¿Cree usted que los candidatos mantengan las mismas estrategias? ¿Cree usted que tal vez tengan algo preparado, algún elemento sorpresa para el último tramo de la campaña? Eduardo. Yo creo que van a haber 3 hitos importantes. Primero, van a seguir hablando de que van segundo. Esa es la primera cosa que ustedes van a ver con una constante. No lo dudo. La segunda constante que van a ver es que el debate puede llegar a ser decisorio. No tanto por lo que se genera en el debate en sí, sino lo que se genera post-debate, que son prácticamente unos 3 días de diálogo en general, y ahí se genera un boca a boca sobre las actitudes, sobre la firmeza, sobre el conocimiento que tienen los candidatos, y creo ahí que en esa parte es que al cierta ciudadanía que no está involucrada, pero que de todas maneras va a ir a votar, por el boca a boca va a terminar enterándose, aunque se lo cuenten, quién es el más capaz, quién es el más firme, quién salió bien, quién hizo quedar mal al otro. Entonces, para mí, nunca un debate ha sido totalmente definitorio. Es más, podría decirte que en un debate, un candidato más puede perder que ganar. No hay una evidencia científica en donde digamos que un debate ganado por alguien terminó dándole la victoria a esa persona. Y la tercera cosa importante es que yo creo que en esta fase final va a haber mucha emocionalidad. Y esto puede ser por 2 vías. La primera vía es generar miedo en zonas donde van a buscar tratar de hacer una campaña sucia y vender miedo. Y en otras van a generar quizás canciones, jingles o cosas que de alguna manera levanten el espíritu y la esperanza de la gente. Entonces yo creo que estos van a ser los 3 ingredientes o los 3 factores importantes a la hora de este último tramo electoral. Y yo creo que van a aumentarle mucho más al aire que a la tierra, ¿sí? Y los políticos tradicionales harán sus cierres de campaña, tratarán de hacerlo más masivos, como siempre se ha tratado de hacer, aunque los códigos sociales ya han cambiado. Ahora la gente no piensa que algo que se vea grande, masivo, sea lo mejor o lo que va a ganar. Sin embargo, hay ciertos estrategas que siguen con esa misma tradición y probablemente veamos algo de eso. ¿Qué esperar luego de las elecciones a partir de lo publicado, en este caso por las encuestadoras? Porque no falta quien alegue que hubo fraude porque los resultados no reflejaron lo que las encuestadoras dijeron en su momento. Mira, ahí tengo una lectura confusa, porque puede pasar esto, que es real, que digan no llegamos a nada, ¿ok? En el momento en que el tercero, cuarto o quinto toma la posición de no llegamos porque me hicieron un fraude electoral, lo que se va a pensar es que el fraude electoral lo hizo el que entró segundo. Entonces, desde ahí se genera una especie de antagonismo entre estas posiciones versus el segundo, lo cual le daría entonces las elecciones directamente al correísmo, porque no les alcanzaría al segundo, porque tendría que sumar en una segunda vuelta. Ahora bien, también puede ocurrir que por el mismo hecho de que algunas posiciones
quieran unirse, ese diálogo sea quizás acortado, ese diálogo no exista. Es decir, el tema de que hubo fraude, etcétera. ¿Por qué? Porque a la larga van a tener que existir alianzas en una segunda vuelta. Voy a compartir a nuestro invitado una reflexión que me envía un querido amigo, gracias a Pablo, que me escribe y me dice, eso de mirar las encuestas para ver quién es el segundo obedece una lógica correísmo versus anticorreísmo, que no es la lectura de la mayoría del electorado. Me dice, el voto no es racional, el voto es emocional. El único anticorreísta es Villavicencio y la mayoría de encuestas no le dan más del 10%. Otto no apela al anticorreísmo, Topic tampoco, ni Yacu. Los electores de Topic buscan seguridad, por eso está creciendo. Los electores de Yacu seguramente son quienes buscan un candidato cercano, alguien del pueblo, como se dice vulgarmente. Los de Villavicencio sí buscan uno que impida el regreso de Correa. Pero te garantizo, me dice, que los electores de Topic no están viendo las encuestas, sin embargo, es el que más crece. Le comparto esta reflexión y me gustaría un comentario al respecto, Eduardo. Topic ha crecido, eso es indudable. La pregunta es, ¿hasta cuánto más puede llegar a crecer? No sabemos su techo. Y si es que puede llegar a una segunda vuelta. Sí hay un techo, estimado Fabricio, no un techo por parte del candidato en sí, un techo por parte de los negativos y los niveles de rechazo que tiene el Partido Social Cristiano y Jaime Nebot dentro de este compendio electoral. Eso sí es realmente un techo. El Partido Social Cristiano es uno de los partidos que cuando uno analiza el tema de las encuestas, pero estoy hablando no lo que circula en las redes, sino informes de 300, 400 páginas, te das cuenta que tienen unos negativos bastante importantes, sobre todo en Sierra. Entonces sí hay techo. Ahora, esta elección tiene una particularidad que sí es similar a la elección anterior. ¿Y en qué parte? Fundamentalmente, en una sencilla. A nadie le alcanza siendo solamente anticorreísta. ¿Sabe por qué? Porque hay tres fracciones. Quitemos los indecisos por un momento. Hay el correísmo, el anticorreísmo, que es menor al correísmo, y hay una zona gris que dice, yo ya no quiero vivir en torno a un apellido a favor o en contra. Yo quiero vivir sueños, no quiero escapar de dolores. Yo quiero que me hables de causas, yo quiero que me hables de algo positivo. No me hables solo de inseguridad, de economía y empleo. Háblame también de lo que yo quiero, de mis sueños, de cómo voy a construir mi vida aquí, cómo quiero realizarme, quiero que mi entorno sea mucho más feliz. Entonces, están pidiendo otras cosas que mueven mucho más las emociones y los sentimientos. Para que una persona llegue y trate de combatir o trate de ser competitivo contra el correísmo, va a tener que de alguna forma agrupar parte del anticorreísmo y también de esta zona que no quiere saber absolutamente nada de esa pelea. Y quien realmente, y por eso es que usted verá que en muchas de las encuestas, sobre todo la mayoría, terminan dando a Otto Sonnenholzner como el segundo puesto, es porque él arranca una parte de ese anticorreísmo, pero también arranca una parte de aquellos que quieren algo nuevo o algo distinto. Y eso es superior a montarse en una sola causa que puede ser el tema de seguridad o puede ser el tema de anticorrupción, porque eso sí tiene un techo, porque lo que vemos aquí es más o menos esa analogía como que hay alguien que no es mejor en absolutamente nada. Quizás no sea mejor en seguridad, quizás no sea mejor en Otto Sonnenholzner en varios aspectos, pero es como el Rey León. El Rey León no es el más alto, no es el más fuerte, no es el más ágil, no es el más nada, pero al final termina siendo el Rey León. Entonces quiero hacer un poco esta analogía porque veo en él cierta integralidad que puede permitirle llegar quizás a una segunda vuelta. Y lo que sí le puedo hacer, eso no se lo puedo asegurar, pero lo que sí le puedo asegurar es algo, que si hay un candidato más fuerte contra la postura correísta en segunda vuelta, ese sí sería Otto Sonnenholzner por las simulaciones a las cuales he tenido acceso. Muy brevemente, Eduardo, ¿qué lectura le merece a usted esta campaña política? Fabricio Vela en el comentario, si no me equivoco, o al final del comentario la calificaba como aburrida, poco creativa y descafeinada. ¿Fue descafeinada, el término que utilizaste? Yo que soy cafetero, pues yo digo descafeinada. A mí me gusta el café con cafeína. ¿Cómo evalúa usted esta campaña electoral? Yo creo que es una campaña frustrante. Frustrante porque
hoy se ha enfrentado la comunicación política frente a un muro. Se han estrellado frente a un muro. Ese muro es el ecuatoriano que no ha querido de alguna forma permear la información. Y en medio de eso hay un desconcierto total por parte de los estrategas, comunicadores en general, que de alguna forma no han sabido cómo llegar a conectar. Y miren, fórmulas que funcionaron en la campaña anterior, hoy son fórmulas totalmente fracasadas. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que la gente siga utilizando el TikTok con el tono y manera que se utilizó hace 2 años? Cuando de alguna forma la situación no era tan grave como ahora. No podemos andar en payasadas en medio de un velorio, en medio de un ambiente de funeral. Entonces, aquí no se ha entendido realmente el humor social, lo que está pasando alrededor. Y entonces han terminado replicando las mismas fórmulas de años anteriores ahora. Y eso ha generado una desconexión total con el electorado. Bien decía Fabricio, las elecciones son emocionales e instintivas, no son racionales, pero lamentablemente ni por la emoción han podido conectar. Esperemos que en esta última tramo de alguna manera exista un cambio, porque la gente tiene que a la larga votar, y tiene que votar de la manera más responsable y más informada posible. Y lo último, Eduardo, me escribe mi colega y amigo Felipe Pesantes desde la provincia del Oro y me pide que le pregunte, ¿se puede decir que hay un techo entre los candidatos del 30% que nadie va a superar? ¿O no se puede hablar de eso? ¿No se puede ser concluyente en esa apreciación, Eduardo? No, hay diferentes techos. Hay diferentes techos. Todos tienen un techo. El correísmo inclusive también tiene un techo. Pero no podemos hoy, en medio de esta polarización y en medio de esta fragmentación del voto, hablar de algo muy, muy conciso, y yo esa parte preferiría no responderla ante el hecho de que no tengo la evidencia científica como para poder sustentar una respuesta seria. Y aquí tengo otro comentario de Cristian Alvarado que me escribe, me dice, la estrategia de reversión de estigma movilizará el voto vergonzoso hacia el correísmo. ¿Hay voto vergonzoso o esto es un mito que quedó en el pasado, Eduardo? No, siempre lo hay, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. ¿Okay? Sobre todo en momentos donde, a ver, Fabricio, pongámonos en un ambiente, se te acerca un desconocido en la calle, te toca la puerta o te contacta en la calle específicamente. Y en medio de todo esto, sabiendo con la inseguridad que hay, con todo lo que está pasando, dime tú si te sentirías contento o tranquilo de responder de una manera verdadera un bloque de 20 preguntas a un desconocido en medio de la calle. ¿Lo harías? Yo creo que mucha gente ya no lo haría y quizás se cuidaría inclusive de las respuestas que tiene que dar. Entonces, las encuestas son fiables, sí tienen una fiabilidad, tienen un margen de confianza, tienen un margen de error. Muchas personas decimos que las encuestas fallan. Fallan las encuestas que son publicadas, que no necesariamente son los resultados reales de lo que verdaderamente están arrojando las encuestas. Ese es el mayor problema, ahí hay que centrarse. Pero si bien las encuestas no son un resultado escrito en piedra, son el instrumento científico más cercano o con mayor fiabilidad que puede existir. No hay otro. Y en ese debemos de basarnos, porque entre la nada y tener algo de certeza es preferible tener algo de certeza. Aquí lo censurable es la irresponsabilidad con lo que se están manoseando los resultados por parte de las encuestadoras, y sobre todo encuestadoras que nunca tuvieron un prestigio a lo largo del tiempo. Sí, yo coincido con eso, Eduardo. Le quiero agradecer por sus comentarios, por sus aportes para el análisis sobre lo que está viviendo el país en cuanto a esta campaña electoral. Muy amable, Eduardo. Muchas gracias, un buen día. Gracias, Eduardo Reynoso, estratega, quien ha estado conversando con nosotros, analizando el tema de las encuestas, esta campaña que yo sostengo ha tenido obviamente estos altibajos.
Bueno, las encuestas se pueden publicar hasta mañana. El domingo tenemos el debate, luego los últimos 4 días de campaña electoral. A poner las barbas en remojo, ¿eh? 8:06, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.